sentido que tiene la sociedad. Solo citar, por ejemplo, un dato estadístico que acaba de salir con el censo poblacional, de que solo el 25% de la población vive en el campo y un 75% de casi 10 millones está en la ciudad, en una sociedad que no es una ciudad industrializada. Es decir, no es una sociedad industrializada, no es un país desarrollado, donde la característica de los países desarrollados es que predomina la población urbana sobre la población rural. Nosotros tenemos un tremendo grado de su desarrollo y sin embargo tenemos una población urbana que no podemos sostener. ¿Cómo sobrevive esa población hacinada y con un número de problemas y factores de inestabilidad? Debemos buscar por ahí una parte de lo que está incidiendo en la violencia en la sociedad dominicana. Grandes contingentes de desfamilia se han ido formando ciudades paralelas a las ciudades. Los cordones de miseria. Sí, le llaman cordones de miseria. Pero esos cordones de miseria no son solamente de miseria, son cordones donde prospera el vicio, el juego y otras lacras sociales que podíamos pasarnos la tarde o el día enumerando. Pero esos factores y esa desesperanza que tiene la sociedad que se encuentra viviendo en esas condiciones puede ser un factor digno de analizar en la parte que tiene que ver con la generación de violencia. Jóvenes, niños sin futuro, personas adultas que emigran a la ciudad sin tener habilidades y destrezas para vivir y poder trabajar en las cosas que la ciudad demanda. Tienen una limitación, tienen una contracción de su vida. Entonces, creo que el factor, la violencia, hay que analizarla desde el punto de vista de factores sociales. Exactamente, Sí, correcto. de factores sociales que son sociales, eso es. Usted dice muchas, bueno, realmente es multifactorial como tal. Exactamente. Multicausal, como tal, como hemos dicho, ¿no? Entonces, uno llama mucha atención, hay ciertos científicos incluso que han planteado ahora el hecho de que la violencia tiene un carácter incluso genético. Han querido y supuestamente hereditaria. Puede tener un potencial genético. Sí, más sin embargo, sí dicen que, pero más sin embargo eso no está definido, ni está comprobado. Lo que sí podemos saber es que efectivamente como usted bien lo dijo, Pantaleón, y lo dice José Manuel, es un problema de tipo, fundamentalmente de tipo social. De tipo, sí, seguro que sí. Decía Jacques Rousseau, decía que la tendencia principal y natural del hombre es hacer bueno, es hacer el bien. Esa es tendencia. Y así nace. Exactamente, y nace con esa tendencia. Entonces, vemos entonces que si son factores de tipo social que generan violencia, la misma sociedad puede combatirla, tiene remedio para poder combatir ese tipo de violencia. Misael, estaríamos en ese entonces hablando de un mapa de violencia que se le puede poner cada una de las aristas que la producen y así determinar en cada uno de esos lugares cómo combatirla. A mí me parece que sí, Yesenia. Ahora, el problema de la violencia es que tú no puedes determinar y decir, este es violento, sino que se expresa con hechos violentos. Y siempre alguien es una víctima. Por ejemplo, la violación de un derecho humano o social necesariamente trae violencia. Porque cuando a ti te impiden el tránsito, te lo hacen violentamente. Cuando a ti te privan de la vida, es un hecho violento. Cuando la sociedad no te da oportunidad ni acceso a ningún tipo de bien social,
es una forma violenta de actuar con eso. Ahora, a mí me parece, Yesenia, es que el proceso de poder disminuir la violencia es de carácter paulatino y va desarrollándose. Por ejemplo, en las escuelas dominicanas, no hay un solo curso, un aula que tenga reglas. Por ejemplo, reglas del curso. ¿Por qué hablo de las reglas? Porque las reglas te van creando a la persona hábitos. Yo digo, cuando el niño entra al aula, debe de ser cortés y saludar. Hay que enseñarle a que en esa aula se debe levantar la mano para hablar. Se debe dirigirse a su maestro, a su compañero de aula, de una forma decente y en una forma tolerante. Escúcheme que lo interrumpa ahí. Eso se da en el sentido de que la escuela, pares y padres. Porque la escuela te enseña algo que en el hogar, como no existe ya esa relación, ese vínculo que existía entre padre y escuela, sí, de que el maestro podría decirle al papá y el papá decirle que en la escuela, lo aprendido, seguir las reglas aprendidas en la escuela, igual en la escuela que el niño siga las reglas aprendidas en la casa. Pero esas reglas que tú aprendes en la escuela y en la casa, la desaprende con los pares, que son los amigos y el medio, que a veces ejercen mayor influencia que la misma escuela. Perfecto, eso ocurre. Pero ¿qué pasa? Si un niño X en un aula aprende a que las personas mayores se respetan, que se debe de colaborar siempre con lo mejor, con una buena conducta, no agredir a su compañero, no agredir con palabras a su amigo o a su hermano, no levantar la voz. Si usa algo, si usa, prende el bombillo en la casa, cuando sale debe apagarlo, si abre la puerta, cerrarla. Esas reglas que se dan en la escuela, en el aula, se convierten entonces en hábitos, y esos hábitos manifiestan una personalidad y una conducta en ese medio, en el medio social, que como usted bien dice, lo modifica, donde están los pares. Pero bien, hay algo que tenemos que ver: ¿quién educa a la sociedad en su conjunto? Es decir, si bien los maestros pueden hacer algún pequeño esfuerzo dentro del aula, no es menos cierto que la influencia de toda índole que tiene todo ser humano, desde los distintos líneas de acción que tiene la sociedad, este mismo medio por el que ustedes nos están escuchando, la televisión, tiene mucho más poder que los padres y mucho más poder que la escuela para influir en la conducta de sus hijos y también influir en la conducta de seres adultos. Las adolescentes y las adultas imitan la conducta de lo que ven en las novelas, o de lo que ven en las películas, o de lo que ven en las presentaciones de estos shows donde se habla en forma de pampanante, en forma indelicada, irrespetuosa, inclusive hasta el público que lo está escuchando. Hay una saturación en la sociedad de influencias de la violencia, y por todos los lados lo estamos viendo. A lo interno de la familia, ¿qué estamos viendo hoy día? Ustedes han sido